Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Volvemos con Al-Ghazali. Este libro se llama La alquimia de la felicidad, uno de los tratados más importantes para el Islam y la filosofía medieval. Fue escrito en un periodo muy difícil tanto en Arabia Saudita como en la vida de Al-Ghazali, donde las discusiones teológicas y filosóficas se hacían cada vez más agudas. En este tratado, Al-Ghazali trata de conciliar las dos posturas donde se habla de Dios, el alma y el hombre. Por lo demás, este tratado no está exento de misticismo, pues pareciera tener mucho de todo. Veamos lo que nos da este filósofo árabe en La alquimia de la felicidad. Capítulo 1. Conocimiento del alma y cómo ésta es la clave para conocer a Dios. Solamente el hombre está dotado de alma y por lo tanto solo él puede entender y comprender a Dios en su complejidad. El hombre fue creado con dos cosas fundamentales: cuerpo y alma. Su alma es la que comanda el cuerpo, pues la materia no tiene voluntad propia a menos que tenga quien la comande. Siguiendo una lógica aristotélica, Al-Ghazali dice que la materia es todo aquello que no tiene cantidad ni forma, mientras que lo inteligible es todo aquello que tiene forma y cantidad. Si es así, entonces tenemos que decir que el alma es forma y por lo tanto no puede ser divisible. Sin embargo, hay un espíritu que es divisible y ese es el de los animales no racionales. El espíritu del hombre, que Al-Ghazali lo llama corazón, que es la típica denominación cuando se habla de los sentimientos, la empatía, bueno, estamos hablando del corazón. Es el único que puede comprender a Dios y otras cosas inteligibles. Por lo tanto, si hablamos del corazón, tenemos que ir al concepto de corazón. ¿Podríamos situar la percepción, el reflejo, la memoria, el recuerdo y la imaginación en el corazón? No, no está situado en esta parte. Estas características pertenecen al cerebro, pero las características celestiales o angelicales las tiene el corazón. Esas son las características que tiene el corazón. Por otro lado, todas las cosas del cerebro están sometidas al corazón, es decir, el corazón debe ser soberano en el cuerpo, que es su reino. En este sentido, Al-Ghazali separa la espiritualidad de las acciones meramente mecánicas que la mente reproduce. En otras palabras, confronta el corazón y la razón. Esta es la misma misión del corazón, pues toda parte que está diseñada por Dios tiene un propósito. El burro sirve para llevar las cargas. Si lleva sus cargas sin que se caigan y las lleva en perfectas condiciones, entonces su misión habrá sido alcanzada. Todo conocimiento, aunque sea un conocimiento formal y científico, es trivial y superficial comparado con los conocimientos del corazón. Pero ¿a qué tipo de conocimientos nos referimos cuando hablamos de conocimientos del corazón? Bueno, aquellos que le fueron dados a los profetas. Y esto es evidente porque aunque el hombre de Arabia nazca musulmán, mucho antes de él estaban los judíos y los cristianos, lo que comprueba que el movimiento del corazón se sostenía ya desde tiempos inmemorables. El conocimiento del corazón es un conocimiento profético. Una prueba de que el corazón es el que manda es la realización del milagro. Todo lo racional no puede tener cabida en lo que es el milagro, pues todo lo milagroso corresponde al corazón y no a la razón. Esto se ve claramente cuando la razón no puede explicarse la resurrección o la curación de un ciego o la de un enfermo terminal. Otra prueba de que el corazón es el que tiene dominio sobre el cuerpo es la voluntad que el hombre tiene por sobre muchas cosas. Por ejemplo, la voluntad de ayunar es una acción realizada por el corazón. El cuerpo pide alimentación en las mañanas y es normal que el hombre tome el desayuno porque eso es la razón. Pero si este hombre está comprendido con Dios, escogerá el ayuno, y esto no lo hace por razón, sino que por voluntad. Por voluntad es que hace el ayuno, no por algo racional. Lo racional sería justamente
tomar un desayuno. ¿Dónde está la felicidad? Este es el título. Este es el título del libro, La alquimia de la felicidad. ¿Y dónde está la felicidad? El enfado tiene placer en la venganza, el apetito sexual tiene placer en el coito, el hambre tiene placer en la comida, mientras que el placer de conocer la verdad y la realidad está en el corazón. Así como todo lo que es material y racional es pasajero, el amor a Dios está en el corazón de todos los hombres, y este sería equivalente al amor a la verdad. Finalmente, incluso si uno quisiera investigar algo, necesita amor para descubrir los secretos de lo que investiga. Lo que no tiene amor ni siquiera tiene interés ni motivación para ser investigado. Por lo tanto, aquí tendríamos otra prueba para decir que el corazón está primero que la razón. Vemos que qué hermoso lo que dice Al-Ghazali, ¿eh? Qué hermoso. Yo quizás tratando de complementar al Ghazali, ¿quién soy yo para complementar al Ghazali en todo caso? Pero tratando de dar mi humilde opinión, yo creo que hay que darle cabida a la razón en lo que la razón compete. Y el corazón, claro, es el acicate, es la motivación. Y en ese sentido, bien hace su trabajo el corazón. Por lo tanto, para Al-Ghazali tenemos que decir que el corazón es lo más importante. El corazón es lo más importante. Va más allá de la razón. Y no por eso es irracional. El amor no comprende el concepto de lo racional o lo irracional, sino que está con este amor a Dios. Con este amor a Dios. Vamos entonces al capítulo 2, que trata sobre el conocimiento de Dios. Vamos entonces con este libro 2. En capítulo 2, el conocimiento de Dios. Al-Ghazali dice que quien quiera que se conoce a sí mismo está conociendo a Dios. Podría decirse que muchos se conocen a sí mismos y sin embargo no han conocido a Dios. ¿Y a qué se debe eso? A que una cosa es conocer bien las características del alma y otra aceptar a Dios en ella. El hombre debe ser consciente cuando mira sus órganos, su pensamiento u otras cosas más abstractas, que todas estas tienen un creador, así como el mismo hombre crea otras cosas, puede crear otras cosas, ¿no? Dicho creador es capaz de generar tanto los órganos, es decir, las cosas sensibles, como los pensamientos del alma, las cosas abstractas. Si el hombre es capaz de entender todo el orden que está alrededor de él y además comprender todas sus partes, entonces perfectamente puede entender la perfección de todo aquello que conoce. La perfección de los órganos y de su existencia es el símil para saber la perfección de Dios. Y bueno, este es el requisito, ¿no es cierto?, para el conocimiento de Dios. Veamos la imposibilidad de conocer realidades absolutas. De acuerdo con Al-Ghazali, nadie puede conocer la verdadera naturaleza de las cosas. Todos los sentidos son percibidos por algo más. Por ejemplo, el gusto es percibido por la lengua y el color es por los ojos. No obstante, nadie sabe la verdadera naturaleza del gusto, ni tampoco la del color, y del mismo modo, tampoco lo que percibe la mente puede ser entendido de manera absoluta. Tal como solemos percibir las cosas y no su naturaleza absoluta, así podemos percibir que Dios existe, pero no podemos comprender su naturaleza absoluta. Por lo tanto, de Dios solo podemos conocer sus atributos, pero no su naturaleza absoluta. Esto es muy importante, chicos. No podemos conocer la verdadera naturaleza de las cosas, y sin embargo creemos en esas cosas y creemos también que tiene alguna naturaleza o alguna esencia. Entonces, ¿por qué con Dios no se podría decir lo mismo? Podríamos decir lo mismo, podríamos decir que no lo conocemos en su esencia absolutamente, pero sabemos que existe, ¿no? Finalmente, si conocemos solo sus atributos que por ejemplo habíamos visto en la incoherencia de los filósofos, con Al-Ghazali, vimos que los atributos que Al-Ghazali aprueba sobre Dios son los atributos divinos, no los atributos humanos que conocemos ordinariamente.
Bueno, si conocemos solo sus atributos divinos, ¿cómo sabremos que es Dios y no otra cosa? Debemos reconocer que es el hombre el que gobierna a todo el resto de los animales. Si reconocemos que alguien creó este mundo y ese alguien no fue el hombre, entonces debemos decir que existe un ser superior que lo construyó todo. ¿Mm? Para Al-Ghazali, todos los entendidos en las materias de la naturaleza o de la astronomía y de la astrología también, decían que todas las cosas que eran causadas dentro de estos campos tenían causa natural y no divina. Bueno, todas las causalidades que no pueden ser entendidas a través de los sentidos tienen una causalidad divina. Por lo tanto, estos hombres de astronomía y todo eso estaban equivocados. Estaban equivocados porque hay una naturaleza divina que crea las cosas. Como se dice en el idioma árabe, Alá Akbar, es decir, Dios es grande, y esta frase no quiere decir que Dios tenga una extensión o algo parecido. Quiere decir que es tan grande que está lejos de nuestra comprensión. Ahora bien, se podría preguntar, ¿por qué los profetas pueden hablar de Dios y decir lo que Dios quiere realmente para nosotros si se supone que es incomprensible? Los profetas, de acuerdo con Al-Ghazali, solo muestran algunas de las cosas que Dios quiere para el hombre, no todas. Recordemos que de Dios solamente podemos percibir sus atributos y no su esencia. Ahora Al-Ghazali nos habla de los erroristas, que son aquellos que son ateos, han buscado la esencia de Dios y como no la han comprendido, niegan su existencia y dicen que la naturaleza y todo lo que la compone es eterna. Es muy difícil que tales personas se acerquen a Dios y muchas de ellas terminan sus vidas sin recordarlo o renegando de él incluso, renegando de él. Y bueno, Al-Ghazali distingue varios tipos de erroristas. Aquellos que dicen que Dios no existe, aquellos que no creen en la resurrección del alma, que creen en Dios pero son débiles con la fe, que creen en Dios pero no comprenden la ley, que creen en Dios y creen que Dios perdona todas las faltas y cubre todas las transgresiones, y aquellos que se creen perfectos y que Dios no los castiga, y en último lugar, aquellos que se autodenominan conocedores de la palabra, pero que en realidad no la saben. De los primeros ya hemos hablado, pero de los restantes no. El segundo grupo cae en el error de confundir el alma con otro cuerpo. Entonces, cuando se les habla de resurrección, creen que el cuerpo debe entrar en otro cuerpo o en otra alma, ¿no es cierto?, para vivir, lo cual es ridículo. El tercer grupo es débil de fe cuando creen en Dios, pues estos dicen que Dios es tan poderoso que no necesita la oración. Al-Ghazali muestra un ejemplo con respecto a estos últimos. Imaginemos que un hombre va al médico y el médico le dice: debes abstenerte de ciertas comidas. Luego el hombre enfermo le dice: ¿en qué te afecta a ti si me hago abstinente o no? Por supuesto, el hombre está bien en decir que nada afecta al doctor que él en el futuro sea abstemio, pero la realidad es que si no se vuelve abstemio, enfermará aún más. Y esa es la verdad. Este hombre, ¿no es cierto?, obstinado, está en realidad tratando de negar con un argumento que no tiene nada que ver. El cuarto grupo dice simplemente que, como la ley ordena lo siguiente, puros de ira, puros de envidia, puros de orgullo, puros de hipocresía, no es posible llevar todo esto a cabo, pues el alma tiene esas propiedades, es decir, está hecha para no ser pura de ira, de envidia, de orgullo o de hipocresía. Al-Ghazali considera esta forma de pensar equivocada porque bastaría hacer lo que indica la razón y la moral para cambiar estas conductas. ¿Hay acaso un hombre que no pueda manejar la ira, la envidia o el orgullo? ¿Hay alguien que no pueda hacerlo? Bueno, por supuesto que lo hay. Por supuesto que lo hay. El quinto grupo, si ustedes recuerdan, son aquellos que creen que Dios perdona todas las faltas y cubre todas las transgresiones. Y este grupo no entiende algo esencial, que si bien puede perdonar a todos, también castiga tremendamente a los transgresores. Tienen que considerar también que está Satanás, quien puede engañarlos y llevarlos por el mal camino, por lo tanto si pecan, serán castigados, así de simple. Por otro lado tenemos el concepto de esfuerzo, es decir, el perdón de Dios se debe ganar también con esfuerzo.
El sexto grupo es uno de los más débiles, pues su arrogancia lo lleva a que solo una cosa que les salga mal los derribe. Y en efecto, se debe reconocer que el hombre es imperfecto en muchos aspectos y por lo tanto debe atenerse a esto. De lo contrario, será un hombre desdichado, que a cada obstáculo se verá sufriendo. El último grupo puede ser el más dañino, porque son engañosos. Creen que por vestir y hacer ciertas posiciones de la religión musulmana pueden luego pensar que tienen poderes sobrenaturales. Este grupo no es dañino en general, pero pueden ser influenciados fácilmente. La verdad es que todo lo que hacen, lo hacen por interés de ellos mismos. Recordemos que estos son aquellos que se autodenominan conocedores de la palabra, pero que en realidad no la saben. Y así terminamos el libro 2 sobre el conocimiento de Dios. Y ahora vamos a un tema mucho más interesante, pero bastante escueto de Al-Ghazali. Y yo me imagino que es escueto por una cosa muy simple, porque de esto del mundo ya lo ha tratado enormemente. Lo ha tratado ya un montón de veces. Bastaría mirar la incoherencia del texto, la incoherencia de los filósofos para hablar cómo se habla Al-Ghazali con respecto al mundo. Bueno, y justamente el libro 3 se llama Conocimiento del Mundo. Vamos a verlo. Todo creyente sabe que la vida en este mundo es pasajera para luego pasar a la vida eterna. Es eterna y perfecta siempre que se esté con Dios, pues con Él no hay tristeza. Que el hombre haya sido creado sin perfección no quiere decir que no la pueda alcanzar, junto con la felicidad que está adherida a la perfección. Cuando el hombre queda prendado del mundo, su alma cae en la perdición, pero cuando se acerca a Dios, se engrandece. No basta con tener todas las especies y riquezas que da este mundo, sino que también se debe embelezar el espíritu con oración y pensamiento hacia Dios. Claro, todas las pasiones y vicios del ser humano deben ser controladas. Muchas de ellas son inherentes al ser humano, pero éste debe ser capaz de controlarlas. Ahí podrá determinarse si ese hombre es realmente bueno. Las cosas del mundo. El hombre debe poner especial atención en las cosas que le rodean y debe darse cuenta que muchas de ellas le sirven. Las necesidades primarias, por ejemplo, son alimentarse, cubrirse y tener hogar. Esas son las tres necesidades primarias: alimentarse, cubrirse y tener un hogar. Sin embargo, una vez que tiene estos bienes, el hombre tiene que enfocarse en las cosas espirituales, donde el fin es obtener el conocimiento de Dios. El hombre no se debe afanar de las cosas que tiene en la tierra, porque mientras más cosas tenga, mucho menos será capaz de entrar en el paraíso. Jesús mismo decía que el mundo es como el hombre que bebe agua de mar. Mientras tome de a poco no pasará nada, pero si toma en exceso va a enfermar. Esto podríamos interpretarlo como diciendo que las cosas del mundo no son del todo malas si se toman con moderación. En efecto, si todas las cosas son hechas por Dios, entonces de partida estas cosas son buenas. Una idea que también nos recuerda a otro filósofo cristiano, que es San Agustín de Hipona. Y con eso terminamos el libro, que era bien escueto, como les dije, el conocimiento del mundo. El conocimiento del mundo. Ahora vamos a otro libro, que es el libro 4, que es el conocimiento del mundo futuro. Para entender el futuro del mundo es necesario conocer lo que es la muerte, y para conocer la muerte se debe conocer la vida, y para conocer la vida se debe conocer el espíritu. Si queremos entender el conocimiento del mundo, primero debemos partir por lo espiritual, pero lo espiritual dividido, ¿no es cierto?, entre lo animal y el espíritu humano. El primero tiene que ver con el órgano vital de todo animal, que es el corazón. La función del corazón es otorgar sangre al cerebro y que este último pueda distribuir las funciones de cada miembro. Que el ojo pueda ver, que el oído pueda oír, que la lengua pueda saborear, etc. El cuerpo está en balance cuando estas funciones tienen cierto equilibrio. Cuando estas caen en exceso, entonces el ángel de la muerte viene a apoderarse del cuerpo, que por cierto es una criatura creada por Dios, el ángel de la muerte, ¿no?
El otro espíritu es indestructible, pues no se trata de ningún cuerpo, sino que de una entidad invisible pero presente. Todas las cosas del espíritu animal, dígase hambre o sed, son perecederas con el cuerpo, pero cuando el hombre muere, las cualidades del espíritu se mantienen. Por ejemplo, la sumisión, el conocimiento de Dios y el amor a Dios, esas cosas se mantienen. Por lo tanto, el espíritu animal pertenece al mundo ordinario y el espíritu humano pertenece al mundo celestial. De hecho, Al-Ghazali dice que este último espíritu tiene la sustancia de los ángeles. Ahora, ningún cuerpo se vuelve no existente, es decir, nada pasa de existir a no existir. Pareciera ser que Al-Ghazali nos trae un antiguo modo de pensar que era el de Parménides. Recordemos que Parménides estableció el principio de no contradicción, es decir, lo que existe es y puede pensarse y no puede no ser. Lo que no existe no es, no puede pensarse y no puede ser. Si esto es así, entonces lo que es no puede llegar a no ser. Lo que es no puede llegar a no ser, contradiciendo la potencia de Aristóteles. Pues en realidad quien muere no deja de ser porque su alma se va al paraíso o al infierno eternamente. El hombre debe estar consciente de que el paso al paraíso se debe entender de la siguiente forma, tal y como el profeta Mahoma lo dijo. Y esto fue lo que dijo: el mundo es la prisión para el creyente y el paraíso para el infiel. El mundo es la prisión para el creyente y el paraíso para el infiel. Uno de los modos erróneos o de los erroristas para ir al paraíso es decir que Dios existe, pero no practicar ninguno de sus mandamientos. De aquí que se ocurran los tormentos del espíritu humano, pues los tormentos de la carne son el hambre, la ira y la necesidad. Ahora, ¿cuáles tormentos son los peores? Por supuesto que son aquellos del alma. Los tormentos del alma son los que duran para siempre, pues todo lo que es del alma dura para siempre. Mientras que los tormentos del cuerpo son pasajeros y pertenecientes a este mundo. De esto se puede sacar por conclusión que la felicidad del hombre no depende de sí mismo, sino que del mismo Dios. Esta es la idea que reafirma Al-Ghazali en cuanto al ocasionalismo, es decir, que la naturaleza no tiene una causalidad, sino que esa causalidad corresponde a Dios. Es Dios quien hace que todas las cosas causen, que todas las cosas pasen también. Nada más claro podemos tener en este breve capítulo cuarto también de la alquimia de la felicidad. La rigurosidad religiosa se deja entrever de manera inexorable en sus palabras, pues la felicidad no puede alcanzarse en este mundo si no es con Dios. El hombre solo puede estar preocupado de los tormentos del alma más que de los tormentos del cuerpo. Lo que me recuerda que el mismo Nuevo Testamento, en Mateo 10:28 dice: no temáis a los que matan por el cuerpo, pero no pueden matar el alma. El alma es lo más importante para Al-Ghazali y para todo aquel que sea creyente. Y así terminamos el libro cuarto, chicos, y vamos al libro quinto. Al libro quinto, que también es otro libro muy breve de este tratado de la alquimia de la felicidad. Pero si bien es el último, no es el menos importante, de hecho es el más interesante porque habla sobre el amor, pero el amor a Dios. El amor a Dios. La razón más evidente de que el hombre busca el amor a Dios es porque el hombre tiene amor a lo que es perfecto. Si aceptamos que Dios es la perfección máxima, entonces no hay por qué buscar nada más, porque la felicidad misma es la perfección misma. No habrá por qué volcarse a las cosas del mundo que son inferiores en todos los aspectos frente a la perfección de Dios. La perfección del cuerpo no existe, puesto que lo perfecto no pertenece a este mundo. Lo que sí, los cuerpos tienen una especie de hermosura o de cuasi perfección que llama la atención, eso sí, que lo tienen. Pero eso no es comparable con la perfección del alma. Por lo tanto, el hombre ya sabe lo que debe alcanzar y adorar. ¿Cómo es que un hombre ignorante puede alcanzar esta felicidad sin poder conocer a Dios? Es posible que exista un hombre de tales características.
es decir, un hombre ignorante que de todas maneras puede alcanzar la felicidad sin poder conocer a Dios. Por lo tanto, en el mundo existen dos clases de ayudantes de Dios. Uno es el profeta y otro es el predicador. Podrá nombrarse a un tercero que sería el doctor de la ley, quien prescribe las conductas también. Bajo este respecto, el hombre ignorante deberá acercarse a los hombres conocedores, y estos hombres están en el deber de enseñarle. Por otro lado, tenemos a aquellos hombres que no reconocen el poder de Dios y que pasan inadvertidos por sobre todas las consecuencias que existen en el otro mundo. Estos hombres tienen su propio lugar excluidos del paraíso, pero aún más lo tienen aquellos que, reconociendo a Dios, no hacen lo que mandan. A estos se les denomina infieles. En cambio, los fieles a Dios no tienen miedo a la muerte y al contrario la esperan pacientemente. Y este sería el primer amor a Dios. Sin embargo, no se consideraría un infiel si dicho hombre se previene de la muerte, pues esta es otra muestra de amor a Dios. De hecho, la segunda, que usted ame su vida. Este segundo hombre quiere actuar bajo todos los preceptos de Dios para conservar la vida. Hay un tercer tipo de amor hacia Dios que tiene que ver con el pensamiento de Dios todo el tiempo. Las cosas que usan los musulmanes, vestidos, objetos, etc., son los que ayudan a tener este recuerdo de Dios todo el tiempo. Algo que seguramente también ellos extrajeron del judaísmo. El judaísmo tenía esta idea de no olvidar nunca a Dios, de no olvidarlo. Ahora, claro, a usted puede pasarle que está normalmente haciendo su vida y no se acuerde de Dios. Puede que no se acuerde. Entonces, ¿qué decían los judíos? De hecho, en el Talmud me parece que está esta disposición de que está prescrito, ¿no es cierto?, que deben orar los judíos, deben orar, deben hacer el Shema, que es la oración de los judíos, y esta oración tiene el propósito, entre varios propósitos, el de recordar a Dios. Y uno tiene que recordar a Dios por medio de la oración, todo el tiempo. Esa es la manera de recordar a Dios. Y por eso es que el Shema tenía tantas ocasiones, o sea, en la mañana, en la tarde, en la noche, en diversas situaciones también uno debía pronunciar esta oración del Shema. Entonces probablemente, no estoy muy seguro, pero se me viene a la cabeza que probablemente lo pudieran sacar de ahí. Un cuarto amor a Dios sería el respeto incondicional a la Sagrada Escritura del Corán. De hecho, el Corán es el escrito que une a los hombres a un solo amor, que es el amor a Dios. El quinto amor a Dios requiere tanto de la oración en secreto como en público. Seguido de este amor tenemos el sexto, que refiere a la costumbre de orar a Dios, al orden innato que el hombre tiene una vez que acepta a Dios en su corazón. Y por último tenemos la séptima muestra de amor a Dios, que consiste en acercarse a los amigos de Dios. El hombre debe ser obediente a Dios, así como también a los amigos de Dios. Y con esto, chicos, ahora sí hemos terminado el libro de Al-Ghazali, que es La alquimia de la felicidad, una exhortación a la piedad a todos los adherentes de la religión musulmana, y que está dividido, ¿no es cierto?, en 5 libros. Hemos descubierto más libros de Al-Ghazali y vamos a analizarlos con la debida paciencia y en estos podcasts, porque ya en el blog lo hemos analizado de manera amplia. Solo faltaba portarlos en podcast. Bueno, amigos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en la cuenta PayPal que está en la descripción del video y también en nuestra cuenta de Patreon. También puede aportar por ahí. Que estén muy bien, cuídense